Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta sesión en línea en la que vamos a revisar el tema de la planificación didáctica, que es parte de los productos del módulo 2 de nuestro Diplomado de Formación de Instructores Nacionales. Mi nombre es Maricruz Guzmán, soy instructora de este diplomado y me da gusto acompañarlos. Voy a hacer la exposición del tema y al final voy a dar un espacio para resolver las dudas que surjan. La primera imagen que tenemos en la pantalla nos presenta a grandes rasgos qué es la planificación didáctica y la diferencia con una secuencia de aprendizaje. Lo que podemos observar es la descripción de lo que es nuestra planificación didáctica y lo más importante aquí es tener en cuenta que esta estrategia nos va a permitir conducir nuestro curso de manera eficiente. Está compuesta por una o varias secuencias de aprendizaje que nos van a ayudar a concretar los propósitos que ya establecimos en la propuesta académica que realizamos en el módulo 1 de nuestro diplomado. Más adelante en el texto podemos leer qué es una secuencia de aprendizaje. Lo importante aquí es que cuando nos referimos a ella, estamos hablando del conjunto de actividades de aprendizaje, que se van a dividir en 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre de la secuencia. En nuestra siguiente imagen, lo que estamos viendo es que la secuencia es un continuo. La curva nos indica que cada parte de la secuencia puede durar la cantidad de sesiones que se consideren necesarias para llevar a cabo estas 3 fases de la secuencia. Esto quiere decir que en un primer momento, y dependiendo de nuestro diagnóstico que realicemos con nuestros alumnos, podemos llevarnos una o varias sesiones. O si nuestras sesiones son de varias horas, puede ser que terminemos nuestro diagnóstico antes, nuestra fase de inicio, en la primera parte de esta sesión y que en esa misma sesión comencemos con la siguiente fase, que sería el desarrollo. De la misma manera, en una misma sesión podemos concluir con la fase de desarrollo y comenzar con la fase de cierre para concluir nuestra secuencia de aprendizaje. Recuerden que la secuencia es un continuo de actividades que se realizan a lo largo de varias sesiones. Los elementos que comprenden la planificación didáctica los podemos ver en la siguiente imagen. De entre todos estos elementos que aparecen en los recuadros, quiero enfatizar los propósitos y el producto de aprendizaje. ¿Por qué? Debido a que el propósito es en sí la competencia que queremos lograr y que de manera implícita ya contiene el producto de aprendizaje, que es la manera en que logramos aplicar lo aprendido y por lo tanto, con este producto podemos determinar tanto el material a utilizar, así como las actividades que vamos a incluir en cada fase de nuestra secuencia. Y dependiendo de estas actividades, de este número, vamos a definir con cuántas sesiones las vamos a realizar y cuántas sesiones va a requerir el inicio de nuestra secuencia, cuántas va a requerir el desarrollo y cuántas vamos a requerir para el cierre de la misma. Recuerden que las actividades de inicio pueden durar una o varias sesiones, lo mismo que las actividades de cierre, que podrían requerir más de una sesión, o si nuestra sesión fue muy larga, solamente parte de ella. Sin olvidar que en todo momento vamos a aplicar instrumentos de evaluación. Una vez que ya revisamos los componentes de nuestra planificación didáctica, vamos a pasar a revisar un ejemplo de cómo realizarla. En la imagen de la pantalla, ustedes pueden encontrar el nombre de un curso, así como el público o sector al que nos estamos dirigiendo y la duración del mismo en horas. Todo esto ustedes ya lo realizaron en el módulo 1, ya determinaron todos estos elementos para su propio curso, así que solo tienen que regresar a revisar su propuesta y rescatarlos. Con estos datos, lo primero que vamos a hacer es identificar el problema de contexto que vamos a resolver con el curso. En este caso, nosotros estamos tratando de cubrir una necesidad que es que el público, que en este caso son los jóvenes simpatizantes del partido, conozcan la ideología del mismo. Por lo tanto, nuestro propósito general quedaría de la siguiente manera.
Difundir la ideología del partido expresada en los postulados, contenidos en los documentos básicos del PRI, a partir de su análisis, identificación de los conceptos básicos expresados en los postulados de la ideología del partido y su definición, mediante el uso de diversos medios de comunicación oral, escrita, gráfica y digital, adoptando una actitud de autoafirmación que permita comunicarlos a otras personas con fluidez, claridad y asertividad. De nuestro propósito general, que ya nos indica cuál es la competencia que queremos desarrollar, se va a desprender nuestro producto de aprendizaje. Y esto es así porque ya está implícito en la competencia que nosotros buscábamos. Es muy importante que tengan bien presente que toda competencia ya lleva de manera implícita al producto de aprendizaje, porque finalmente es la forma en que vamos a aplicar lo que ya se aprendió en este curso. Y por lo tanto, este producto también nos va a llevar a determinar los materiales que se van a usar en la secuencia, así como determinar las actividades que se incluirán en cada una de las fases y el número de sesiones que cada una de estas fases va a abarcar. Es decir, nosotros ya habíamos hablado de que cada fase puede durar una o varias sesiones dependiendo de cómo estemos llevando a cabo nuestro curso. Y no podemos olvidar que en cada momento vamos a aplicar algún instrumento de evaluación para ir valorando el progreso que estemos teniendo con nuestros alumnos. Si tenemos claro nuestro propósito de aprendizaje, nuestro producto integrador fácilmente puede determinarse. Para este ejemplo sobre la ideología del PRI y su difusión, tenemos varios productos integradores que veremos a continuación. Uno de ellos es realizar un plan de acción para difundir la ideología del PRI. O podríamos también solicitar un fascículo sobre cómo leer los documentos básicos del partido. También podríamos solicitar un plan de capacitación para promotores de voto o un manual para el representante de casilla del PRI, así como un manual para elaborar el plan estratégico para presidentes municipales. Recuerden que el producto integral de aprendizaje es en sí una evidencia real que es objeto de evaluación, que demuestra que ya se adquirieron las competencias que se buscaba desarrollar en el alumno. Una vez que se ha determinado nuestro producto integrador de aprendizaje, pasamos a determinar las actividades que se van a incluir en la planificación didáctica. Recordemos que hablábamos de las tres fases, la de inicio, la de desarrollo y la de cierre. Vamos a ver qué tipo de actividades podemos incluir en cada una de ellas. En la imagen siguiente, ustedes pueden observar cuáles corresponderían a la fase de inicio. Aquí, el propósito de las actividades es sensibilizar, hacer un diagnóstico, sobre todo, este es muy importante, resumir contenidos realizados previamente o empezar a realizar las actividades de transición hacia la fase de desarrollo de nuestra secuencia. También podríamos utilizar estas actividades para presentar propósitos de aprendizaje y los productos a lograr, así como hacer una introducción a nuestro primer tema. La intención de estas actividades en esta fase las pueden leer con mayor detenimiento en la imagen que estamos viendo. Pasamos ahora a la fase de desarrollo y clímax. Las actividades que vamos a presentar aquí van a permitirle al alumno apropiarse de los contenidos y desarrollar todas las competencias que estamos buscando que adquiera y que forman parte de la capacitación que brindamos. Todas estas actividades tienen como propósito aplicar mediante el uso de estrategias instruccionales todos estos conocimientos y concretarlos en el producto de aprendizaje que ya determinamos previamente. Y este producto se va a ir evaluando continuamente a lo largo de toda nuestra secuencia. En la imagen que tenemos en la pantalla aparecen con mayor detalle estas actividades que podemos incluir en la fase de desarrollo de nuestra secuencia de aprendizaje.
Pasamos finalmente a la fase de cierre en nuestra siguiente diapositiva. Aquí buscamos básicamente concretar nuestro producto de aprendizaje, terminarlo y realizar la evaluación final del mismo, de tal forma que podamos verificar el logro de las competencias que se propusieron en el propósito de nuestro curso. Una explicación más detallada de este tipo de actividades lo estamos viendo en la pantalla. Para concluir con la explicación sobre las fases de la secuencia de aprendizaje, me gustaría recordarles nuevamente que la fase de inicio no se desarrolla solo en una sesión, que la fase de desarrollo va a durar, por su naturaleza, varias, y que la fase de cierre tampoco se limita a una sola sesión. Recuerden que esto va a depender del tiempo de duración de sus sesiones y de las actividades que hayan planeado para cada fase. Recuerden, una secuencia de aprendizaje no es lo mismo que una sesión de su curso. Ya que concluimos de revisar las actividades que se incluyen en cada fase de la secuencia de aprendizaje, pasemos a considerar algunas recomendaciones sobre cómo elaborar la planificación didáctica. Como podemos ver en la pantalla, una de ellas es contemplar siempre tiempos de descanso o de receso en cada sesión. Todos sabemos que cuando las sesiones son muy largas o con demasiado contenido, los alumnos pueden aburrirse, perder el interés en el tema que estamos tratando o distraerse, y por tanto no vamos a lograr el propósito que teníamos para esa actividad. También es importante considerar situaciones que pueden presentarse. A veces, por ejemplo, trabajar después de la hora de la comida requiere que realicemos actividades que muevan físicamente al alumno. De no ser así, seguramente lo vamos a tener durmiéndose o sin prestar demasiada atención a nuestras actividades. Suele ocurrir que a veces la actividad o las actividades que teníamos planeadas para esa sesión las concluimos antes del tiempo de duración de nuestra sesión. Por lo tanto, tenemos que tener preparada alguna actividad extra que podamos realizar en ese tiempo sobrante. A veces ocurre la situación contraria. Si los alumnos tienden a participar mucho o la actividad por alguna razón se alarga, podría faltarnos tiempo para cumplir con todas las actividades que teníamos planteadas, por lo cual es importante administrarlo adecuadamente, tratar de guiar a los alumnos para que sus participaciones sean breves, sin por ello dejar de ser importantes, y que de esa forma no vayamos a dejar alguna actividad importante sin realizar. Por último, quiero recordarles que la planificación didáctica no es un guión rígido. Su fortaleza radica justamente en ayudarnos a conducir nuestro curso de la mejor manera posible, siempre teniendo en cuenta nuestro propósito, el producto y las competencias que vamos a desarrollar con el mismo. Aquí concluimos la exposición sobre la planificación didáctica y a continuación voy a responder las preguntas que los participantes me han estado haciendo llegar. La primera pregunta es: ¿los propósitos de aprendizaje dan como consecuencia el producto de aprendizaje? Como ya lo revisamos, sí. Nuestro propósito de aprendizaje siempre va a expresar una o varias competencias. Por ejemplo, un propósito de uno de los cursos de sus compañeros es que el alumno sea capaz de crear una comunidad virtual para difundir el voto en las redes sociales. Aquí el producto de aprendizaje que se desprende de ese propósito es crear la comunidad virtual. Como pueden darse cuenta, si el propósito está bien redactado, de inmediato podemos identificar cuál será nuestro producto de aprendizaje. Pregunta número 2. ¿Qué diferencia hay entre planificación didáctica y secuencia de aprendizaje? Bueno, recuerden que la planificación es el todo. Incluye los propósitos, los contenidos, la modalidad, los tiempos, el enfoque del curso, todo esto enunciado en cuántas secuencias van a incluirse. La secuencia de aprendizaje, por otro lado,
es una parte importante de la planificación. Es el conjunto de actividades de aprendizaje que realiza el estudiante para lograr los propósitos que ya se establecieron al inicio del curso. Esa es la diferencia. Para un curso de 20 horas, como es la mayoría de los casos, se sugiere que solo se tenga una secuencia de aprendizaje. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿De dónde sale el producto de aprendizaje y cómo se realiza? Bueno, nuestro producto de aprendizaje es la evidencia integral que nos va a servir para evaluar las competencias planteadas en los propósitos. Por lo tanto, ya está implícita nuestro propósito general de aprendizaje. ¿Cómo se realiza? Obviamente, a través de todas las actividades de aprendizaje que ustedes ya diseñaron como expertos en el tema que son, para que sus alumnos lo elaboren. La siguiente pregunta es, durante el curso taller, ¿puede haber varios productos de aprendizaje y por tanto varias rúbricas? En un curso de 20 horas de preferencia no, por cuestiones de tiempo principalmente. Por ejemplo, hacer una comunidad virtual es un producto demasiado grande para hacer más de uno en este curso y por lo tanto sería el único que se trabajaría a lo largo de nuestra secuencia de aprendizaje. Me gustaría recordarles que además tienen que proporcionar contenidos y actividades de diversas disciplinas para realizar este producto de aprendizaje. Si se dan cuenta, es tan complejo que por lo tanto no es posible tener más de uno en un curso tan pequeño. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿El producto de aprendizaje forzosamente da como resultado una evidencia en físico? Es decir, un folleto, un manual, etcétera. Bueno, la recomendación es que sí, que sea físico. ¿Por qué? Porque cualquier actividad que sus alumnos vayan a realizar necesitan una documentación para ponerla en práctica. Otra de las preguntas es si debe haber matriz de evaluación y también rúbrica o si solamente con la última va a ser suficiente para su curso. La respuesta es que ambas son necesarias. La matriz nos permite organizar las actividades, mientras que la rúbrica nos ayuda a evaluar los diferentes aspectos del producto de aprendizaje, por lo cual es importante tener ambas. Otra pregunta que me hacen es que si para realizar la secuencia didáctica se puede hacer tomando una sola sesión o es necesario tomar más. Bueno, no es recomendable tomar una sola sesión porque en una sola sesión no es posible concretar el propósito ni las competencias que en él están implícitas. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los elementos que se incluyen en la planificación didáctica? Bueno, en la planificación didáctica vamos a incluir los propósitos, los contenidos, la secuencia o secuencias de aprendizaje, los tiempos para cada actividad, la evaluación y los instrumentos que vamos a necesitar para realizarla, así como la bibliografía básica y complementaria necesaria para nuestro curso. Otro de sus compañeros me pregunta que cuáles son las funciones de la planificación didáctica. Bueno, simplemente su función es organizar todo lo que sucede en el curso para lograr los propósitos que establecimos. La siguiente pregunta que me hacen dice así: si hay varias sesiones en el curso, ¿todas ellas deben llevar inicio, desarrollo y cierre? Vamos a recordar de nuevo que una sesión siempre es diferente a una secuencia de aprendizaje. No olviden que en una sesión podrán iniciar, desarrollar y concluir una o varias actividades que forman parte de una secuencia. Sin embargo, cada momento de la secuencia puede durar varias sesiones según lo necesario. La siguiente pregunta es, ¿cómo se realiza la evaluación de una planificación didáctica? Para evaluar una planificación didáctica utilizamos una rúbrica como la que ya les presento a ustedes en el diplomado. En la plataforma ustedes encontrarán unas pestañas en color azul donde aparece la rúbrica de nuestro diplomado. Ese es un ejemplo de cómo evaluar una planificación didáctica. Alguien más me pregunta qué son los materiales instruccionales. Bueno, los materiales instruccionales son todos aquellos que el instructor va a emplear para que los estudiantes desarrollen sus actividades de aprendizaje. Por ejemplo, lecturas, videos, preguntas detonantes,
cuestionarios, rúbricas, matrices de evaluación, presentaciones, etc. Hay muchos materiales, estos son unos ejemplos. También me preguntan que si la guía del instructor debe llevar bibliografía. Por supuesto. Y para organizarla les recomiendo que lo hagan de acuerdo a las indicaciones del manual de la APA. Otra pregunta que me hacen es que si hay que poner datos al inicio de la planificación. Les recuerdo que la planificación es un apartado de la guía del instructor y en la portada de la guía ya hay datos. Lo que tienen que hacer para la planificación es atender las instrucciones que se les dan en el formato y llenar esos datos. Los otros datos como su nombre y el nombre del instructor irán en la portada de su guía del instructor. Otra pregunta es esta. En la columna de evaluación de la secuencia didáctica hay que poner la actividad o el instrumento de evaluación que vamos a usar. Siempre debemos incluir el instrumento y cuando sea necesario también tenemos que explicar en qué consiste la actividad de evaluación. La última pregunta es la siguiente. En la parte de actividades de nuestra planificación, ¿hay que escribir completa la actividad que se realizará o solo poner el título? Es importante explicar la actividad con claridad, precisión y concreción. No necesitamos ser muy extensos, pero sí es importante que la actividad resulte clara para cualquiera que la lea. Con esto concluimos esta sesión en línea. Espero que les haya ayudado a resolver varias de sus dudas. En caso de que tengan más, les recuerdo que sus instructores están en la mejor disposición para atenderlos y resolvérselas. Yo les doy las gracias por acompañarnos, especialmente a los alumnos que participaron en ella, enviando sus preguntas. Y les dejo un saludo a todos. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta pronto.